voy a tocar parte de lo que sería el ABC de la vida cristiana. En esta iglesia, pues hemos enseñado la importancia de orar, de leer la Biblia, y lo hacemos con cursos muy prácticos, como es el Sígueme 1, el Sígueme 2, y bueno, otros cursos ya van profundizando un poquito más en las Escrituras y en lo que es la vida de un cristiano. En esta mañana pretendo volver a hablar de cosas tan básicas como sería el diezmo y la ofrenda, a colación de lo que estaba compartiéndonos Yasmina. Y vamos a verlo desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Vamos a ir viendo qué es lo que nos dice la Biblia y bueno, espero que tomemos nota interior, que entremos en ese meditar en nuestros caminos, en esa reflexión que nos invita a hacer el profeta Ageo. En esta mañana el título de la palabra es Ladrones de la gracia. ¿Qué es un ladrón de la gracia? Es alguien que abusa de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, para explicar eso es un poquito más complejo y me vais a permitir que me remonte a los tiempos del Edén. El Edén era un paraíso o un lugar paradisíaco encuadrado dentro de los límites de los ríos Tigris y Éufrates en Oriente Próximo. Y aquel lugar era un lugar perfecto. Nunca habrás visto un paraje tan especial como el que disfrutaban Adán y Eva, los primeros pobladores de la tierra, las dos personas, la pareja que Dios creó. Y allí habían pues hermosos atardeceres, maravillosos amaneceres. Aquello era tan especial que ellos no vivían tiempos de tristeza o así depresivos, como a veces me pasa a mí cuando me levanto y veo que está nublado, gris, está feo. Allí nunca habían lluvias, nunca habían tormentas, no habían truenos, no habían desgracias, no había tristeza, no había dolor. Era, digamos, podríamos decir casi lo más parecido al cielo que nos podamos imaginar. Todo era perfecto hasta que un día Dios tomó la decisión de conocer el corazón de Adán y Eva y les dijo: podéis comer de todos los árboles, pero de este no comerás. Todos conocemos la historia, aunque la orden fue dada a Adán, también era para Eva. Y en un momento dado aparece de la nada, no se sabe de dónde, una serpiente que representa a Satanás y que le puso el gustillo de poder ser libre y tomar decisiones y no tener que depender tanto de Dios. Aquel paraje era tan extraordinario que lo colmaba o ponía la guinda la presencia de Dios, que iba con ellos, que paseaba con ellos. Estaban disfrutando porque todo fue creado para el uso exclusivo de Adán y Eva. Todo fue pensado, ideado hasta el mínimo detalle para que Adán y Eva no necesitaran de nada ni de nadie. Era increíblemente hermoso. Pero un día Eva tomó la mala decisión y hizo lo peor que podía hacer: ofrecerle a su marido Adán de ese fruto. Yo creo que las imponentes curvas de Eva entontecieron al pobre Adán, pero bueno, al final entre todos lo mataron y él solo se murió, decimos aquí en España. Al final tomaron su decisión, responsable el uno y el otro, y en ese momento de la historia comienza un cataclismo. Y para contradecir, bueno, no para, pero esto contradice la teoría evolutiva, que dice que el ser humano proviene de una
célula viva y que vamos en un camino ascendente hacia la perfección. Según la Biblia es totalmente al revés. Dios nos puso en la cumbre, en la cima, en el último peldaño de la escalera, y desde el pecado comenzó una espiral descendente catastrófica de desgracia, de dolor, de muerte y de muerte eterna. Todo ser humano vivimos con la ambición, con la necesidad de tener especialmente dinero, poder, autoridad. Necesitamos para nuestra tranquilidad interior sentirnos que somos solventes. Y aunque el dinero no es malo en sí mismo, fue todo lo que necesitaba Satanás para envolvernos en unas cadenas que nos siguen atando muchas veces, aún una vez que decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo. La gracia es que estando muertos en delitos y pecados, Jesucristo, Dios, se hizo hombre y nació en Belén, en una ciudad insignificante. Ahí, en un lugar para los animales, en un establo, nacería el Salvador. Y Jesús vivió para sufrir. Escuchemos, para sufrir. Y Jesús vivió para darse. Y Jesús fue el primer ser humano que transmitió con su vida lo que es amor. Amor de verdad. Amor que no cambia. Amor que no lo altera nada ni nadie. Él nos amó porque Él es amor. Y no puede dejar de amarnos. Y nos amará por siempre. Hagamos lo que hagamos. Nunca podrá amarnos más por más cosas que hagamos. El amor de Dios es inexplicable simplemente. Y nos ha amado. Y la demostración fue enviar a su Hijo. Y Él daría su vida a cambio de tu pecado. ¿Te imaginas? Entregarle, salvar a alguien y que por salvarlo te mueras, como les pasa a lo mejor a los bomberos, a algún bombero. Para salvar, morir. Para salvarte a ti y a mí, que no merecíamos nada. Jesús tuvo que morir en una cruz para tomar tu pecado. Y recibió latigazos y recibió toda clase de improperios, insultos, bofetadas, risas, bromas, hasta acabar colgando de una cruz. Eso se llama gracia. Y lo demás son tonterías. Eso es un regalo y no lo que hacemos en Navidad. Ese es el mayor regalo. Una gracia que nos es otorgada por amor, pero que su precio es incalculable. Su precio no tiene comparación posible. Una gracia que se nos otorga, aunque a Dios Padre le costó ver morir a su Hijo. En esta mañana, en el culto anterior, ponía el ejemplo. ¿Habéis visto morir a un hijo? ¿Te ha pasado? ¿Tienes un hijo que haya fallecido? En esta mañana teníamos una persona que ha vivido esa terrible experiencia. Yo creo que no hay nada más duro que ver morir a tu hijo, porque es antinaturaleza. Como todos sabéis, mis vecinos Fermín y María Jesús, su esposa, están viviendo una situación muy complicada. Su hijo de 40 y pocos años lleva 40 y tantos días en coma. Y si no hay un milagro de Dios, y oramos para que lo haya, esto acabará en funeral. Los veo cómo se van, están muriéndose en vida. Los veo cada vez más demacrados, más envejecidos, tristes. Cada vez que nos cruzamos, cuando ellos sacan a los perros, hay veces que me sabe mal hasta preguntarles, para no avivar su dolor. Qué duro es ver morir a un hijo. Quiero que sepa que esa gracia a Dios le costó ver colgando a su Hijo de una cruz. Y Jesús gritó un grito tan doloroso.
¿por qué me has desamparado? Y sabes, Jesús era Dios y a veces aminoramos el dolor, el sufrimiento en nuestro pensamiento de Jesús porque era Dios. Pero quiero que sepas que a Jesús le dolió cada latigazo, cada bromita que le hicieron, cada insulto que padeció. Ver a sus discípulos saliendo y abandonándolo en la estacada. Le dolió cada vez que le atravesaron los clavos. Le dolió profundamente. Cuando le pusieron aquella corona de espinas, le dolió, pero lo hizo por ti y por mí. Eso es gracia. Eso es gracia. Y ladrón de la gracia es aquel que siendo salvo, habiendo experimentado ese encuentro que cambia todo, tanto que hasta nuestro apego al dinero cambia, como vamos a ver en Hechos capítulo 4, versículo 32. Si hay algo difícil de despegarnos es de nuestra seguridad material, económica. Así que cuando nosotros no vivimos siguiendo las pautas de la palabra de Dios, estamos siendo ladrones de la gracia de Dios. Apocalipsis del 2 al 4 no deja de decirnos que el que persevere hasta el fin será salvo. Quizás a algunos nos valía la pena morir de inmediato para garantizar nuestra llegada al cielo. Pero esto es una carrera de fondo y Dios nos ha dado la vida. Y si nos da la vida con un propósito. Y es que vivamos en un camino de retorno. Íbamos en esa espiral desenfrenada de destrucción cuando Cristo se apareció en nuestras vidas. Creímos en su amor y su misericordia y lo convertimos en Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en ese momento cambió. Esa espiral de repente empezó 180 grados al contrario y empezamos a caminar hacia el cielo. Aunque todavía no estamos en el cielo, si tú y yo somos hijos, hijas de Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios, ya empezamos nuestro camino a la eternidad, a ese cielo de esplendor. Vamos a ir a Hechos 4, esa iglesia que siempre es un referente y debe serlo para toda iglesia. Y vamos a ver una de las consecuencias de esa unidad que predicaba hace un tiempo. Dice el versículo 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. No podía ser más explícito, más claro y más contundente para hablar de la unidad. Corazón, un alma. Y ninguno, fíjate la consecuencia, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué tremendo! ¿Qué efecto más poderoso tiene la palabra de Dios? Al punto de romper nuestro apego al dinero. Yo me acuerdo de nuestro hermano y oramos por él, hermano, ahora amigo, esperamos que volverlo a ver en Cristo. Leo, me refiero a Leo. Y recuerdo una frase que él utilizaba siempre que daba su testimonio. Y él decía, bueno, como todos sabéis, dicho por él fue traficante de drogas, manejó dinero, y él decía, no tengo dinero. Y recuerdo que a veces se sacaba los interiores de los bolsillos. Ven ustedes, no tengo un euro, pero tengo paz en el corazón. No tengo dinero, pero me siento pleno, me siento lleno. Y era algo que se podía ver en sus ojos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que traer un despego de lo material. Y es exactamente lo que pasaba allí. En esta mañana quiero
Para el que no me conozca o quizás me esté viendo por primera vez desde las redes, yo soy un asalariado por cuenta ajena. No vivo de la iglesia, así que la predicación de hoy, que tiene que ver con el diezmo y las ofrendas, pues no son para llenarme precisamente los bolsillos. No comparto lo que hacen muchos telepredicadores pidiendo dinero. En esta mañana pretendo, con todo el amor y el cariño del mundo, transmitiros una inquietud en el corazón. El profeta Ageo nos va a decir: meditad en vuestros caminos. Y es todo lo que pretendo en esta mañana, que meditemos en nuestros caminos, que meditemos si estamos viviendo la vida cristiana en cuanto a esta cuestión, diezmo y ofrendas. Quiero recordaros que el diezmo se establece antes de la ley, no es a partir de la ley. Y eso lo puedes ver en Génesis 14:20, cuando una persona llamada Melquisedec, que aparece también de la nada. ¿Alguien sabe a quién representa Melquisedec? ¿Alguien me lo puede decir del público? ¿A quién representa Melquisedec? Bueno, creo que por ahí escuché a Dios. Hay mucho miedo por equivocarse. Por supuesto, representa a Dios, y Melquisedec le pide los diezmos tras haber libertado a su sobrino Lot de todo lo que, de la victoria que había tenido. En Génesis 28, todavía mucho antes, siglos antes de llegar la ley dada por Dios a Moisés, vuelve a hablar del diezmo. No me quiero extender mucho porque creo que todos los cristianos hemos entendido que como mínimo el diezmo es para los judíos, como mínimo es antiguo testamentario 100%. No obstante, quiero leer ya establecida la ley, como lo dice Levíticos 27:30. Y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Dedicada. ¿Para quién es? De Jehová. ¿Qué es el diezmo? El diezmo significa que de lo que tú ganes, le tienes que dar a Dios. Y eso se hace en una iglesia local, en palabras nuevotestamentarios, en el alfolí hay que traer los diezmos aquí, a la iglesia, de donde seas, de la iglesia que seas. Y el diezmo es el 10%, es decir, si ganas 400 euros son 40, si ganas 1.400 serían 140. Y vamos a ver si, porque algunos dicen: bueno, es que yo no tengo tierras, no tengo rebaños, no tengo cultivos, a lo mejor esto no es para mí. Vamos a ver lo que dice Deuteronomios 14:22. Lo busco yo. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año. Estamos hablando en un contexto de ganadería, de agricultura. Ahora, más adelante vamos a estar viendo que tiene que ver con todo lo que tú percibes. Por ejemplo, nosotros siempre, mi esposa y yo lo tuvimos muy claro de ser fieles a Dios con los diezmos. Y lo primero que Marilu siempre ha hecho ha sido sacar el dinero del diezmo, ya que en mi empresa, como supongo que la mayoría, pues nos pagan a través del banco. Entonces, lo primero, el dinero del diezmo. El diezmo no es con lo que se te queda después de haber pagado, sino todo lo que tú percibes. En mi caso, que yo hacía reparaciones mecánicas, si yo me quedaba con 42 euros de haber cambiado el rodamiento de la rueda derecha del coche, yo tenía que darle al Señor 4 euros con 20 céntimos. Los que vendéis por Wallapop, por Vinted, por Mil Anuncios, es exactamente lo mismo. Lo que tú recibes, el 10% no es tuyo. Según el Antiguo Testamento, ahora veremos qué dice el Nuevo, no es tuyo, le pertenece a Dios. Y ni siquiera puedes, como me decía algún hermano, no, es que mi familia tiene, y estoy mandando a Colombia, no lo digo por nadie, que aquí hay bastantes colombianos, pero no lo digo por nadie de la congregación. Yo mando a Colombia tanto dinero y por lo tanto
No, perdona, tú puedes mandar a donde quieras el dinero que quieras, pero el 10% es intocable, según la palabra de Dios hasta el momento. Vamos a irnos a Mateo capítulo 23. A ver qué dice Jesús, nada más y nada menos que Jesús. Mateo 23, 23. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y ahora viene lo importante, la coletilla final. Subráyala en tu Biblia. Dice: esto era necesario hacer, es decir, la ley, la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de diezmar. Es Jesús, ¿eh? Vamos a ver el pasaje paralelo en Lucas capítulo 11. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que en ningún momento Jesús va a abolir el diezmo. En ningún momento. Forma parte de la vida cristiana, del ABC. Lo que estoy predicando hoy no es nuevo. Estando yo estudiando los adventistas, la secta adventista, llegué a la conclusión errónea de que no era nuevo testamentario el diezmo, por falta de alusiones. Ahora estuve escuchando a otros hermanos, mayores que yo en todos los sentidos, en sabiduría, etcétera, etcétera, y entendí y es que es tan claro como lo que estamos viendo, que el diezmo tiene que formar parte de nuestras vidas. De todo lo que yo percibo, el 10% le corresponde a Dios. Y otra cosa son las ofrendas. Vamos a ver en Lucas 18, en esta historia de el fariseo y el publicano, que el fariseo dice: doy diezmo de todo lo que gano, dinero. Ya no estamos hablando de especias o especies, estamos hablando de dinero, contante y sonante, tal como lo tenemos hoy en día. Doy diezmo de todo lo que gano. Y eso que era fariseo. No voy a ahondar más, yo creo que el diezmo es más que evidente si tú quieres vivir en cuestiones tan sencillas y materiales como nuestra responsabilidad ante Dios de darle parte de lo mucho que Él nos da. Primera de Samuel, capítulo 15, esto a mí me impactó tanto que me lo aprendí de memoria. 15:22 dice: se complace tanto Jehová disculpad, prefiero leerlo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir que, no sé, a veces creo que tratamos de descubrir las Américas bíblicas cuando no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades más básicas. No solo la oración, no solo la lectura bíblica, también nuestra responsabilidad del diezmo. Estaba escuchando a un pastor predicando sobre el tema de los tatuajes, que ya prediqué yo hace un tiempo, y este hombre decía: ¿saben? No he venido a agradarles a ustedes. Mi responsabilidad es predicar lo que dice la palabra de Dios. Y hablaba de cómo esa ordenanza del no tatuaje, dado en Levíticos capítulo 19, formaba parte de la ley moral. Y de igual forma, entiendo que el diezmo y las ofrendas tienen que ver con la ley moral que están escritos en nuestros corazones, o deben de estarlo. Así que yo digo lo mismo en esta mañana. Yo os lanzo esta enseñanza que no debería de hacerlo, porque deberíamos de tenerlo más que claro. Cualquier creyente que tenga 6 meses de creyente debe de tenerlo clarísimo. Vamos a ver ahora las ofrendas.
Vamos a leer Éxodo capítulo 25. Volvemos al Antiguo Testamento para volver enseguida al Nuevo. Vamos a ver casos de ofrendas. Éxodo. Hermano, pero es que he visto en internet una enseñanza. Mira, en internet vas a encontrar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, todo lo que se te antoje. Ahora, la pregunta es si lo que aquí predicamos y lo que estoy predicando está en la Biblia, si es bíblico y si la extrapolación es correcta o no. Y vamos a, como decía, a Éxodo capítulo 25, dice del 1 al 9, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y acaba: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, en este caso, las ofrendas iban destinadas aparte, mucho cuidadito, que no era para los reyes. En este tiempo todavía no existían los reyes en el pueblo de Israel. Buena parte era para los sacerdotes y levitas. Esto no lo digo por mí porque yo no vivo del Evangelio y nos gozamos, como diría Pablo, de que no sea nuestro caso, que es legítimo según la palabra de Dios. Vamos a ver Éxodo 35, unas páginas adelante. Y dice así, del 20 al 29, aunque me voy a saltar algunos, dice: y salió ¿cuánta congregación? Toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Es decir, que a lo mejor todavía tenemos que estimular nuestro corazón para dar. Dice: y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. En este caso, para una obra en sí. Pero cuidado que los diezmos y las ofrendas, los diezmos estaban apartadas, aparte de las ofrendas. No estaba incluido. Estas ofrendas eran para la construcción concretamente del templo, del tabernáculo. Y dice que vinieron hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y tal y cual. Versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra, los príncipes tejieron. Es decir, que aquí no solamente se buscaban la vida para la materia prima, sino que además lo arreglaban, además hacían la labor necesaria. Y vamos a ver, por último, aquí en Éxodo 36, tenemos este pasaje tan hermoso de cómo Bezaleel y Aholiab están llevando todo lo que es la obra de construcción del tabernáculo. Y Dios les dio sabiduría y capacidad para ello. Y dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Mucho más. Yo creo que este es el sueño de muchos pastores. Y el mío propio, aunque vuelvo a repetir que no para beneficio propio. Mucho más. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Qué tremendo, ¿eh? Igual que nosotros. En Romanos capítulo 15, versículo 26, 1 Corintios 16, del 1 al 2, no lo vamos ni a ver, se nos habla de las ofrendas que se levantaban para distintas cuestiones. Y yo en esta mañana lo que me pregunto es si la ley de la siembra y la cosecha es bíblica. Sabéis que esto lo utilizan mucho los telepredicadores, y repito, ni soy telepredicador, ni quiero serlo, ni lo seré. Ni esto es un llamado a atesorar en las arcas de la iglesia. Ya sabéis que todos los años en la primera reunión de enero se dan cuentas hasta del último céntimo a todos los que son miembros de la congregación de lo que se hace con cada euro que entra, ¿vale? Entonces, me gustaría sacar esa conclusión. Es cierto que
hay una ley que dependiendo de lo que ponemos, recibimos. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esa es, digamos, una característica del creyente. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, es decir, que les quedaban 50 euros para pasar el mes. Y dijeron, me arriesgo, pongo mis 50 euros. Como aquella mujer que dio 2 blancas y dio todo lo que tenía. Así debe ser nuestro corazón. Me gustaría volver a tocar un momentito el Antiguo Testamento. Vamos a Proverbios 11:25, a ver qué nos dice Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será ¿qué? Prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el que saciare, él también será saciado. Yo creo que esto es un indicio muy claro de la ley bíblica de la siembra y de la cosecha. El alma generosa será prosperada. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios. Y estoy terminando, Voy a ser corto porque yo creo que es tan clara la palabra de Dios y solamente lo que al final pretendo es que reflexionemos si lo estamos haciendo bien en cuestiones que están en nuestra mano. A lo mejor es más difícil orar, leer la Biblia de forma sistemática, continuada, pero esto es algo que es tan sencillo como meterse la mano en el bolsillo o ir a la cuenta bancaria. 2 Corintios 9:6 dice lo siguiente, y me gustaría que prestemos mucha atención, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, generosamente recogerá. Yo creo que no necesita explicaciones, que no hay que ser un gran teólogo para entender lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Y quiero rematar con 2 pasajes. Malaquías, el último librito antes del Nuevo Testamento, profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Y dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. No lo he escrito yo, lo dice la Biblia. Para tranquilidad personal. Y por último, profeta Ageo. Vamos a ir al capítulo 1 de Ageo, un poquito antes. Y dice así, del 2 al 11. Destruiré, otra vez, es que estoy con una Biblia que no estoy habituado. Del 2 al 11 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornada a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Me voy a quedar aquí. Meditad sobre vuestros caminos. No sé cuál es tu situación económica, no sé cuál es la
situación que vives. Ahora sí que sé lo que dice la palabra, sí que sé que esto es cierto. Y lo sabemos no solamente por lo que dice la palabra de Dios, sino en nuestra vida personal, como familia. Hemos visto como Dios, y no nadamos en la abundancia. No tenemos a lo mejor para irnos a un restaurante. No tenemos para muchos lujos. Pero fuimos fieles al Señor. Y Dios bendice la fidelidad de su pueblo. A lo mejor trabajas mucho. Yo recuerdo que hubo un tiempo que salía de ArcelorMittal, en aquel entonces se llamaba Sidmed, y salía de allí y reparaba coches. Y se me hacía la hora de volver a enganchar, bueno, aparte de dormir, y enganchaba en Sidmed y salía y coches y Sidmed y coches. Y un día Dios nos dijo, ya, se acabó. Pero Señor, tú sabes, necesitamos ese dinero. Si llegamos justos a final de mes, no puede seguir así. Tomamos esa decisión y puedo decir que nunca nos ha ido mejor la vida, aunque reconociendo que no nos podemos permitir muchos lujos. Pero al final, la vida no tiene que ver con los lujos. Y quizás ahora nuestros hermanos que han estado en África se han dado cuenta, o ya lo sabían, o cuando estuvimos en la India fuimos conscientes de que la felicidad no la da el dinero, pero el dinero es un gran lastre para la vida cristiana. Creo que muchas veces trabajamos mucho y es como que no luce. Y yo te quiero retar. Obedece a Dios. Sé fiel en los diezmos y en las ofrendas. Sé fiel. Y te puedo garantizar que Dios va a bendecir tu vida. De formas que no te puedes ni imaginar. Yo me pregunto en esta mañana si recibimos de Dios conforme a lo que ofrendamos. Y si tú estás recibiendo de gracia, no te conviertas en un ladrón de la gracia. No te conviertas en un ladrón de la gracia. Jesús dijo, lo que es de César, dádselo a César. Y lo que es de Dios, dádselo a Dios. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga a todos y ojalá tomes hoy la decisión de ser fiel a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Que Dios te bendiga y no te olvides que vales mucho para Dios.